Bueno, seguimos con un audio que es continuación del anterior, que es el primero sobre Hegel 1, y estamos tratando de comprender de una forma muy introductoria, muy simple. Por supuesto que es necesario que después ustedes recurran al texto y al estudio, pero esto puede ayudar como una orientación, no tiene mayores pretensiones que ser una orientación. En el primer audio decíamos que íbamos a tratar sobre Hegel y que íbamos a hablar solamente de dos puntos fundamentales, de cómo las cosas son una relación, la realidad es un entramado de relaciones, esto que llamamos relacionismo, y un segundo momento que es cómo esas relaciones son de tipo dialécticas. Esto no lo hemos abordado en el primer audio para que no quede muy largo y lo vamos a tratar de repasar un poco ahora. ¿Qué quiere decir que las relaciones son dialécticas? Dejamos en claro, en el audio anterior, en el texto anterior, que todo es de índole relacional. No es que tenemos cosas estáticas como frascos cerrados, donde el ser es algo en sí mismo y está como encapsulado y se vincula solo exteriormente, como si se saludaran dentro de cada uno de su burbuja. No, las cosas son una permanente relación, una vinculación, generando un entramado. Este índole relacional de la realidad nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cómo es esa relación? O sea, todas las cosas y todas las personas son relaciones. ¿Y cómo es la estructura de esas relaciones? Y esas relaciones, va a decir Hegel, que son dialécticas. La palabra dialéctica no nos vamos a poner con mucho detalle, pero la palabra dialéctica originalmente quiere decir dos palabras que están como opuestas. Diálogos en realidad no es conversación, sino oposición de sentidos, oposición de palabras o de sentidos mejor, ¿no? Porque logos no es solo palabras, sino también sentido. Cuando decimos diámetro es aquella línea que parte un círculo en dos. Y diálogos es aquello que hace partir en dos sentidos que se oponen. ¿Qué quiere decir que las relaciones son dialécticas? Quiere decir que todo lo que es en relación con aquello que no es. Tratemos de salir de un aparente trabalenguas que genera esto. ¿Qué quiere decir que una cosa se relaciona con aquello que no es? Cuando algo es contemplado solo, en su soledad, en su aislamiento, aparentemente no tiene vinculaciones con algo fuera de sí. Y sin embargo, no la entendemos si no es en relación con algo fuera de sí. ¿Por qué decimos que hay noche? Porque alguna vez vimos el día. Si lo único que tuviéramos en nuestra vida fuera una eterna noche, no habría noche, porque no habría nada que lo contraponga. Nosotros no podemos decir que hay varios mares en un mar. Todo es mar porque no hay nada que lo diferencie. Sí diferenciamos un mar de un río, porque un día es una no noche, una negación de la noche. O una noche es un no día, una negación del día. Un mar es el no río, la negación del río. O sea que las cosas son en relación con algo que no es. ¿Cuándo confundimos a una persona? Cuando no logramos ver la oposición que tiene esa persona con aquella que esa persona no es. Por ejemplo, en dos mellizos o dos gemelos. ¿Cuándo confundimos a María con Julia? Cuando en realidad no nos damos cuenta que María no es Julia y Julia no es María, aunque se parezcan mucho en el rostro, en la fisonomía. O sea que las cosas son porque están oponiéndose, porque están enfrente de aquello que no es lo mismo. Y a eso le va a llamar una relación dialéctica Hegel. Pero va a decir mucho más. Va a decir que esa estructura dialéctica es la estructura misma de la realidad. O sea, la realidad en sus entrañas es dialéctica. Paréntesis en esto. Paulo Freire le va a dar muchísima importancia a esta cuestión dialéctica al punto de decir que la educación es dialéctica, o va a decir con una palabra que nos suena medio rara en el oído, la dialogicidad de la educación. Porque justamente la educación lo que hace es oponer sentidos hasta encontrar el sentido pleno que supere esas oposiciones. ¿Cómo es entonces la estructura dialéctica? Tiene tres momentos fundamentales.
que muchos han traducido como tesis, antítesis y síntesis. Son tres palabras que son muy iluminadoras para aquel que sabe griego. No son las palabras que le puso el mismo Hegel, y no sé si son tan expresivas, son las que se han popularizado más. Las vamos a llamar más bien con la traducción al español del original alemán de Hegel. Él va a decir que hay un primer momento de la dialéctica que es la afirmación o posición. ¿Qué quiere decir? Que algo se planta delante de aquello que no es. Pongamos un ejemplo concreto. Una posición o una afirmación es el momento en que un profesor se pone delante de un alumno y lo primero que deja en claro, desgraciadamente, es la ignorancia del alumno. Afortunadamente, Freire después va a retomar esto y lo va a reescribir de una forma mucho más social, más solidaria. ¿Qué hace este profesor al afirmarse como profesor y negar de alguna forma al alumno, diciéndole vos no sos el profesor, yo lo soy y vos sos el alumno? Lo que hace es también negarse como algo independiente y se pone en relación con el alumno. Y el alumno, que acaba de ser negado por el profesor, por la sabiduría del profesor, empieza su lucha. ¿Cómo logra sobreponerse a esa afirmación que lo ha negado? Esa afirmación del profesor que lo ha negado a él como alguien sabio y más bien como alguien que tiene que aprender. Estudiando. Y estudiando, él va a lograr un tercer momento, que es negar a aquel que lo negó. En este último momento, que llamaríamos entonces negación de la negación, porque acaba de negar a aquel que lo negó, o que podríamos llamar mucho más expresivamente composición, porque logra, completar esto que había quedado como pura negación en los dos primeros momentos, en el momento de la afirmación y en el momento de ser negado. Ese tercer momento, que es la negación de la negación o la composición, es evidentemente el momento más rico, más pleno, porque hay algo que integra esas dos posiciones. El ideal, ¿cuál sería? Y que ambos puedan investigar juntos, porque ahora ya algo que sabía uno solo, lo saben dos, simbólicamente, ¿no? Porque uno nunca tiene un solo alumno, pero algo que sabía el profesor y que parece que era solo posesión de él, después de esa negación de la negación, que es el esfuerzo de estudio del alumno, ahora lo saben de igual a igual o hasta superando al mismo profesor. Esa independencia que tenía el profesor cuando no tenía alumnos y que parece que estaba en una torre de marfil en su aparente sabiduría, esa independencia que también tenía el alumno al no estar confrontado con el profesor, de pronto es asumida en una superación que es capaz de integrar mucho más creativamente esos dos momentos de pura negación anteriores. ¿Qué es la dialéctica entonces? Es esa dinámica permanente donde las cosas son en ese movimiento de evolución, de crecimiento, de superación que va generando esa relación entre opuestos. Retomo entonces eso que decíamos al comienzo. La dialéctica es la estructura misma de la realidad, es una dinámica interna de la realidad misma. Un tercer momento que vamos a ver en el programa, en este curso, es la dialéctica del amo y el esclavo, así llamada por un capítulo de uno de los libros de Hegel, La fenomenología del espíritu, que se hizo especialmente famoso, porque en él da cuenta del origen de la historia, del devenir de la realidad del mundo y de su estructura, de la estructura política más íntima del mundo. Por eso, en este juego, en la dialéctica del amo y el esclavo, entre la ambición de poder y el temor a morir, va a Hegel a ser una de las páginas más geniales de la historia de la filosofía. Dejo acá un link a uno de los programas de encuentro de José Pablo Feynman, donde lo explica de una forma genial. No pierdan tiempo con mis explicaciones y escuchen al gran maestro Feynman. Espero que puedan estudiar esto, se necesita tiempo para madurarlo, es difícil, pero como decíamos, con el estudio pueden superar la mediocridad de este profesor y salir adelante en una profundísima superación. Los animo fervientemente.